Bienvenidos a Mentes Colectivas, el espacio en que exploramos temas relevantes para el mundo empresarial. Soy Leonte Palé Macías, gerente general de 5B. Nuevamente, gracias por acompañarnos en este episodio preparado para ustedes con mucho cariño y mucho profesionalismo por parte de nuestro equipo. Y hoy pues contaremos historias, dice por ahí que eso es lo mejor, conversar, comentar, explorar. Y todos han escuchado estos términos que se ponen de moda, pero que sobre todo nos quieren decir algo. Y hoy pues nos acompaña Eric Barrios, al Gracias. cual le agradecemos la oportunidad de que nos estés acompañando y sobre todo por aceptar la invitación. Y a Eric les contará porque él nos viene a contar de storytelling, como dicen por ahí, ¿no? O hablar un poco de lo que es la narrativa. Cómo se cuenta, cómo se narra, cómo se dice a nivel ejecutivo, la importancia de saber expresar las cosas. A veces no sabemos cómo llamarla, cómo explicarla, pero es algo tan práctico. Decían los que saben por ahí que el storytelling es el fundamento para poder condicionar el éxito de una presentación, por ejemplo, el éxito de un proyecto o el éxito de una simple explicación. Porque algo que se explica bien y se cuenta bien, pues tiene el resultado, y algo que se cuenta mal, pues puede resultar en un problema para la organización. Yo tuve un jefe que eso me decía mucho, me decía, cuando vayas a junta directiva, si vas bien preparado, lo narras bien, te lo aprueban. Es Si correcto. llegas con una excusa, con una duda, te mandan a volar, y eso normalmente le pasa. Pero la verdad que bienvenido nuevamente, y Eric, gracias. Gracias, Y Leonte, es un contarles, honor. pues, Eric tiene muchísima experiencia, pero mejor que nos cuente Eric un poco de su trayectoria para después entrar entonces a detalle. Gracias, gracias a todos. A ver, mi vida tiene básicamente 3 capítulos. Pasé 25 años en publicidad, accidentalmente. No era el plan, pero me disfruté 25, casi 30 años justamente en producción, en redacción, en dirección creativa a nivel regional, y fue una lindísima experiencia. Yo rescato una frase de Steve Jobs que decía que todo lo que uno va sembrando eventualmente se va cosechando, ¿cierto? Uh-huh. Y no sabía cuánto eso me iba a servir años más tarde. El segundo capítulo de mi vida fue en aviación, pero ese fue un sueño que ese sí empezó muy joven. Yo a los 7 años de edad ya sabía que quería ser piloto. Quería ser piloto. Y la vida me lo permitió. Y posteriormente a eso me convierte... Esto que te voy a contar es sumamente extraño, pero lo tengo que decir de esta manera. Cuando salí del mundo corporativo, cuando salí de ese hermoso mundo de la aviación y enseñar, formar pilotos, por alguna razón me fui a viajar en bicicleta. Pero en esos viajes conocí a personas muy especiales, a nuestro querido amigo Sergio, que fue quien me llevó de vuelta un poco al mundo corporativo y a volver a enseñar. Y ese es el capítulo que estamos escribiendo justamente en este momento, enseñando, formando profesionales, ya llevamos años en esto, no vamos a decir cuántos, porque delata muchas cosas, pero ya son algunos años de formar profesionales de altísimo nivel en nuestro país y fuera de nuestro país, con el tema del storytelling, que es muy popular, que empezó el boom hace un buen tiempo, Leonte. Sí, empezó hace un buen tiempo, pero es interesante porque no todos sabemos explicar qué es el storytelling. Y lo que pasa es que en algún momento el storytelling se volvió nada más en armemos buenos guiones Uh-huh. para tu presentación, para el equipo comercial, para lo que fuera, ¿no? Y tuvimos la suerte de empezar a adentrarnos en mundos que están sumamente ligados al aprendizaje, a la expresión humana, como la neurociencia, por ejemplo, la morfopsicología, y empezamos a enriquecer el concepto de storytelling a algo con un millaje, con una profundidad que tampoco me lo esperaba, querido Leonte. Tampoco nos esperábamos cuánto esto podemos empezar a desmenuzarlo, a profundizar, a conocer el ser humano, a conocer cómo funcionamos desde el cerebro para convertirnos en storyteller. Es interesante, fíjate. Y si lo pusiéramos sencillo para que tratemos todos de entenderlo, ¿cómo lo definiríamos? ¿Cómo definirías qué es storytelling? Hay una palabra, pero esa es la punta del iceberg. Uh-huh.
que es conectar. Si yo te vendo cualquier cosa, a nivel corporativo, lo que fuera, si yo no conecto con las personas, puedes elegir las palabras más bonitas que van a pasar de largo. Pero empecemos a desmenuzar realmente cómo nosotros enseñamos, vemos y practicamos el storytelling. El storytelling tiene básicamente 3 pilares. Ojo, esto lo dice la neurociencia. Hay cosas en las que digo yo, cierto, lo compruebo día a día y por ahí las ponderaciones podrán ir variando. El 55% de lo que nuestro cerebro entiende, acepta o rechaza dentro del storytelling es nuestro lenguaje corporal, las microexpresiones que utilizamos, las posturas, cómo nos vemos físicamente incluso, para decir si yo confío en esta persona o no. Ya vamos a desglosar un poco más qué pasa y cómo la neurociencia entra a batear en esto, porque no solo es cómo nos vestimos, sino hay una parte mucho más profunda a demostrar. El segundo pilar, o el segundo componente interesante del storytelling es el manejo de la voz. En el manejo de la voz hay algo que le llamamos paralenguaje. El paralenguaje nos pone en conciencia el volumen de nuestra voz, la intensidad, la intención, qué tan rápido hablas y las pausas. Date cuenta que nos ha pasado muchas veces que alguien nos cuenta algo interesante pero no hubo pausas y no te recordás de nada. No, los puntos importantes, que es a donde creo que nos va a llevar esta linda charla, es ¿qué era lo importante que me estabas contando? ¿Qué me querías decir? Sí, ¿dónde estaba el clímax de tu historia? Estaba en tal punto, sí, pero nunca hubo pausa. Nunca hubo entender, visualizarlo de esta manera. Y el tercer, el pilar importante, que es solo el 7% según la neurociencia, de importancia es la palabra, el contenido, el dominio del tema. Ese 38% de la voz versus el 55% de una presencia física, de un lenguaje corporal, de uso de microexpresiones, de posturas, yo le bajaría un poquito, Leonte, porque hay personas que entienden que la voz, que está encargada de llevar emoción, intención y actitud, logra mover escenarios mentales muy, muy interesantes en las personas para entender importancia de algo, dramatismo, urgencia o lo que querrás contar. Todo lo podemos aprender. Totalmente, sí. Totalmente. Nos pasa algo súper interesante en la experiencia de enseñar esto. Y es que todos traemos algo, Leonte. Todos traemos o cierta presencia, o hay gente que trae un vozarrón increíble, o hay gente que en la parte de la palabra o la estructura son muy buenos por su acervo cultural, por lo que tú quieras, ¿no? Pero una de las cosas que casi nunca veo yo en la gente cultivar o estar consciente es en el manejo de la voz. Date cuenta de algo. Cuando estás en una videoconferencia y hay gente que apaga la cámara, lo único que les queda para tener ese contacto, esa conexión, es la voz. Es la voz. O no sé si les ha pasado a mucha gente que está en una presentación, está la mesa directiva y siempre está la persona posiblemente que toma decisiones metida en el teléfono. Te dice, Leonte, ese no es el dato. Me explico. Porque la presencia, lo que te cuenta la intención de la voz es vital. Y la voz realmente es fundamental. Y a veces tal vez no tienen buen tono, buen timbre, no sé cómo llamarle. Y aprendes a modularlo para poder tener alguna presencia, o poder transmitir lo que realmente necesitas, ¿no? Como hay gente que le gusta gritar, como hay gente que le grita o quedarse muy pasivo, hablando muy suave, etcétera.
Pero si hablamos del storytelling, entonces te voy entendiendo que se da para todo, se aplica para todo en la vida, se aplica para todo a nivel de enseñanza, a nivel de la familia y en los negocios. ¿Cómo lo podríamos aplicar? Hay una frase que a mí me encanta que es de uno de estos empresarios chinos exitosos que se llama Dan Lok. Y dice, una marca, una empresa con historia vale 10 veces más. Dejamos hace mucho tiempo atrás la idea de brindar información para crear historias, porque la historia genera conexión. A mí me encanta una ley, un principio de la neurociencia que te dice el cerebro sin historias no comprende. Por eso es que están aquellos temas de si ahí está el dato, pero ¿por qué es tan importante ese número? Depende cómo lo diga, cómo lo cuente, cómo lo manifieste. Y depende la importancia que le estés dando y por qué existe. Pero eso ya es storytelling. El storytelling dentro de una cultura corporativa es vital. Ojo, de adentro hacia afuera, no al revés. Veo los fenómenos de comunicación comercial y de marketing, por ejemplo, que acaba de suceder con el tema de las gaseosas. Cualquier esfuerzo que haga B va a parar a A, porque llevan años, incluso podría decirlo, me atrevo a pensar que de manera inconsciente empezaron a crear historias, identidad, conexión, empatía, y todo lo que sea en contra de esto termina generando frutos de este lado. ¿Por qué? Porque hay una historia. Porque se fomentó una historia desde hace mucho tiempo y se es consistente, evoluciona, pero se es consistente. Y exactamente lo mismo pasa en todo mundo corporativo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué hay personas que esperan el lunes para ir a trabajar? Porque esa cultura corporativa, esa narrativa, ese liderazgo que supo comunicar una historia, te inspira para llegar ahí. No es porque tengo deudas, no es porque, qué pereza, no. Hay algo, hay alma dentro de esa parte de la... Hay propósito, llamémosle, ¿no? La persona dice... Terminas encajando con un propósito, sin duda alguna. Sí. ¿Y cómo influye el storytelling en la forma en que pues, los equipos, hablando de esto, confían? ¿Cómo hacemos para que ellos es trasladarles adecuadamente esa historia para que se la crean, que se transformen en ella misma? Porque eso es algo importante, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para que los chicos realmente sientan? Me gusta lo que le dice, la historia es importantísima. Pero a veces cuando recordamos la historia es qué hice mal, qué hice bien, qué puedo mejorar, etcétera. Pero ahí es donde se confunden los conceptos, a veces me parece, ¿no? ¿Cómo cuento la historia? Pero ¿qué historia quiero contar? Porque, por ejemplo, nosotros cuando nacimos ya hace 20 años, éramos una empresa enfocada con un objetivo, para eso se creó. Pero se fueron haciendo tantas cosas buenas en el camino, por todos los predecesores y todos los que han manejado esta empresa, que hoy tienen algo que estoy seguro que no fue lo que se imaginaron. Hoy tienen algo muchísimo más grande, mucho más completo, con una gran cantidad de oportunidades y que te permiten contar una historia distinta para construir más historia. Exactamente. A eso tal vez me refiero. ¿Cómo hacemos también para que pues, nuestros equipos se sientan con esa confianza de estar formando parte de esa historia y saberla contar? Empieza entonces en lo que te entiendo en nosotros mismos. Como líderes de la organización, cómo los inspiramos, cómo hacemos para que ellos pues, se quieran subir más al tren y quieran llegar ese lunes, como decías, con ganas. Porque pasan las dos cosas, ¿verdad? Que ya ahí viene el lunes. En vez de decir, qué bueno que ya llegó el lunes y arranco. A ver, tema aparte. ¿Cuántas personas que conocemos hoy están esperando el viernes y no quieren el lunes? Están esperando las vacaciones, pero no regresar a trabajar. Yo tengo, ¿sabes una cosa? Tengo la suerte, la bendición de no estar en ese grupo. Algún día lo estuve. Pero volvamos a esto. El portafolio de técnicas que se tienen que manejar en el storytelling desnudan, de cierta manera, el nivel de liderazgo que puede tener una persona. ¿Ok? Sabes que el liderazgo se forma, se aprende y se cultiva. ¿Tú te imaginas a un líder que no tenga contacto visual con alguien? Que cuando te hablen esté viendo a tus pies o esté viendo hacia arriba.
Me explico. Sí, sí, sí. ¿Qué significa ese contacto visual dentro del storytelling? Me importas. Necesito conectar a través de los ojos. ¿Qué son los ojos, Leonte? Ujú, Es la ventana al alma. ujú. Pero ¿qué pasaría? Vamos a ver, no sé si por ahí tenía mis lentes, pero ¿qué pasaría si yo vengo y me pongo los lentes y por los reflejos no ves mis ojos? Ujú. O tuviera unos lentes oscuros. ¿Qué pasa? Perdes la conexión, claro. Perdés conexión. Ujú. ¿Qué quiero contar con esto? Que el storytelling, y cuando ya lo aplicas en esa necesidad de conectar una forma de pensar, una visión, una cultura corporativa, va a depender mucho del tipo de líder que yo tenga enfrente. Si el líder que tengo enfrente genera esa confianza, esa empatía, si ese líder que yo tengo enfrente se preocupa por mí, me ve a los ojos, escucha y me sabe observar, es muy distinto a te estoy dando información, pero no estoy inspirándote, Claro. no estoy Y conectando. no me estorbes, como dice la canción. Te lo tengo que decir porque te lo Sí. tengo que decir, pero no precisamente porque Ujú. posiblemente sea real. Y aquí vienen otros planos interesantes, Leonte, que son los que más interesa lograr entender. Número uno, sí muchas veces pensamos que hablamos solo con la palabra y al oído, pero pocas veces entendemos que realmente le hablamos a un cerebro que en cuanto detecte algo que es riesgo, que es peligro, Te defiende, así es. te defiende. Te secuestra tu amígdala y te Ujú. dice, Leonte, qué lindo hablas, pero lo que me estás contando, ay. Ujú. Y no es que, ojo con esto, que esa es la parte quizá de las profundidades más delicadas del storytelling. Hay muchas reacciones que son inconscientes. Que diste esos mensajes a nivel inconsciente y se recibieron a nivel inconsciente. Por eso es Ujú. que encontrás gente que te dice, habla bien, pero hay algo por lo cual no hace clic. No me da la confianza, no me inspira, no me inspira lo que me está diciendo. Exactamente. Pero no Fíjate. sabes qué es, pero no te sentís cómodo. Ujú. Y toda esa parte, porque es muy interesante como lo estás planteando. Parece fácil, ¿eh? Pero no creo que es mucho, la verdad, Sí, porque se tiene que trabajar. yo me he encontrado equipos muy buenos que tú los miras, que se desenvuelven muy bien y después te cuentan que están sufriendo cuando los paras a que te expliquen algo. Realmente están pasando un momento tan complejo, pero cuando los miras pareciera que no, pero por el dentro de su corazón se están muriendo. Y eso es parte, bueno, hay que superarlos, hay que ayudarles, hay que se suelten, pero a veces te encuentras con esa forma de cómo trabajar en este sentido. ¿De quién es la responsabilidad inicial? ¿Del líder de cada equipo, del área de capital humano, del área de encargada de cultura? ¿Quién debería estar preocupado de que realmente lo vemos? Te hago un paréntesis. Hace muchos años, pues una de las cosas que recuerdo que nos enseñaron fue hacer presentaciones buenas. Y entonces nos daban, creo que venían haciendo el PowerPoint, imagínate. Correctas. ¿No? Sí, y saberlo plantear y saber decirlo, escribir de tal forma, pero todo eso ha cambiado también, ¿verdad? Ahora, con la llamada inteligencia artificial, ya no quiere hacer la gente nadie, sino que aplica herramientas que mal aplicadas es al revés, ¿verdad? Pero cuando te pueden ayudar, ¿cómo hacer realmente en estos casos? ¿O quién debe encargarse o de ocuparse que este tema sea realmente relevante dentro de la organización? Porque a veces me pasa mucho, o ya me ha pasado varias veces, y he pedirle a Dios siempre mucha prudencia. Cuando haces un cambio, por ejemplo, en alguna parte de la organización, mueves algo y no lo sabes transmitir. Entonces el equipo más bien lo puede tomar como, ups, ¿qué me están diciendo? ¿Cómo contar Llevo esto? 30 meses haciendo lo mismo y hasta hoy me lo están. Es correcto. Claro. ¿Cómo lograr esa parte? ¿O quién debería ir responsabilizarse de ver que esto se esté haciendo como debe ser? Tus líderes Ujú. o el líder. Hay jefes ¿Sí? y hay un departamento que ve el capital humano y el talento. A mí me da mucha curiosidad saber en esas primeras relaciones, en esos primeros contactos, cuando vas a contratar a alguien, ¿no? ¿Cómo analizar el liderazgo de alguien? Ujú. Yo sé que hay pruebas muy específicas y cosas súper sencillas. Dejar el papel tirado, Ujú. poner algo fuera de lugar, ver iniciativas, ver liderazgo. Se circunscribe hacia el liderazgo
sí de la empresa y sí el que traemos y el que hacemos crecer, sin duda alguna. El storytelling tiene una característica muy interesante. Tú no puedes dar a nivel de historia lo que no tienes. Lo que no has vivido. Incluso puedes dar, entre comillas, lo que no has vivido, pero muestra tu esencia. Ah, muy bien. Tú no puedes decir, soy la persona más humilde cuando no saludaste al guardia de la entrada. Ujú, Es que no es parte tuya. No es que sea bueno, por ujú. supuesto, pero muestra mucho la esencia. Y va muy atado, pero sumamente atado al liderazgo. Cada vez que nosotros tenemos esos niveles de profesionales puestos en un escenario y te das cuenta qué nivel de liderazgo. Ujú. Sin Sin más. observar técnicas, sin Sí, sin observar más. qué nivel de liderazgo y de autenticidad, más lo que vas trabajando, ¿cierto? Ujú. Pero sí van muy ligados. Creo que estás de acuerdo conmigo, va Sí. sumamente ligado. Sí, pero eso es muy interesante, como te vuelvo a reiterar, porque a veces las organizaciones nos confundimos un poquito, ¿eh? Y vas haciendo las cosas como by the book, vas haciendo el check, ¿verdad? Y Sin decís, duda. ok, los mando a una presentación, o cómo me están presentando los resultados, qué me están diciendo. Todos tenemos KPIs o MCIs o CAR, como le Estructuras y quieran demás, sí, llamar, sí, porque ese es otro tema. Todos rendimos cuentas al final de así cuentas, es. valga el juego de la palabra acá, pero lo importante es cómo lo que estoy diciendo o queriendo transmitir genera realmente valor, genera realmente algo que transforme la misma organización. Porque si no se vuelve, lo he usado muchas veces la palabra, se vuelve cumplimiento. Presento Sí, un cuadro, pero como bien lo dijiste hace un rato, un estado financiero bien contado, dice muchas cosas que solo ver el cuadrito. Y a veces nos cuesta muchísimo, la verdad, tratar de explicar o tratar de leer algo que no podés leer. Me refiero, estás viendo indicadores, comportamientos, cómo se están moviendo las transacciones, etcétera. Pero no digo nada. Solo digo que creciste el 2%, el 3%, en vez de empezar a transmitirle algo que realmente te genere esencia. Por eso te insisto mucho que a veces nosotros en las organizaciones nos confundimos mucho. Confundimos mucho porque deberíamos de enseñar eso. Deberíamos de decirle al equipo, ¿qué me estás queriendo transmitir con ese número? Porque ese número frío, pues es un número. Pero me podría decir muchísimo más si trato de explicar la razón del número, quizás, ¿por qué o por qué, importa? y por qué me genera valor. Yo siempre molesto a mis muchachos porque les digo, hay que tener valor hasta para proponer tonteras, Totalmente. pero hay que hacerlo. No Pero hay hay que traer. líder que no tenga valor. Así es, pero tenés que buscar un esquema también en el que los muchachos sientan que generan un valor y que ellos lo que hacen contribuye para la organización y para ellos mismos. Nos cuesta mucho, insisto, ayer, hace unos días, tuve una plática con los chicos hablándoles de su desarrollo individual, por ejemplo, de qué manera los vamos a llevar de la mano, pero empiecen a conocerte a vos mismos. Y te aseguro que ninguno me habló en ese momento cómo refuerzo mi narrativa. Ninguno. Solo me fueron hablando, voy a leer tal libro, voy a estudiar esto, voy a buscar esto, pero en vez de preocuparme realmente cómo me expreso mejor o cómo digo las cosas, ahí creo que sí estamos fallando, haciendo una analogía ahorita nosotros, porque deberíamos de haberlos pedido. Contámelo, ¿qué querés hacer o cuál es tu storytelling, ¿verdad? Tal personal, el profesional o a lo que quiero transmitir con mis equipos. Y a veces nos olvidamos que somos personas y que sí, pues deberíamos ser, somos humildes entre comillas, pero a veces esa humildad, como lo dijiste hace un ratito, la malentendemos porque nos bloqueamos. Ah, no, mejor no digo. O mejor no digo de que me da miedo pararme enfrente de la gente. O mejor no, ¿por qué? Porque me voy a ver débil. Entonces no estoy transmitiendo esa historia como la debo de decir. Y eso creo que lo que deberíamos de empezar a cambiar. Yo sé que necesito reforzar para que tengo que hablar más despacio o cómo me hago entender mejor, porque no todos tienen el porte para pararse tampoco, o todos tienen el porte para explicar algo bien. Pero es que van a tener que hacerlo, ¿sabes? Ujú. Porque si querés crecer dentro de una organización, eventualmente, ¿cómo creces? Así es, Exponiéndote. así es. Y el liderazgo, y voy a volver mucho al tema del liderazgo, porque creo que es un ingrediente muy específico, posiblemente escaso,
que te obliga a ser una persona valiente. Ujú. Decirte, mira, Leonte, hoy puedo quedar en ridículo ante ti, pero voy a exponer esto. El storytelling demanda dentro de ese portafolio de ese como Lego, habilidades que sí vas a ir puliendo, pero voy a regresar a algo, Leonte, que me parece interesante poderlo conversar. Dos cosas. Número uno, las generaciones actuales, los profesionales de 40 hacia abajo, yo creo que ya son nativos digitales, ¿cierto? Total. Que les ha quitado muchos skills de relaciones, Ujú. de lo que fuera. La otra, ¿a cuántas personas que te puedan comentar cómo fue su educación primaria las enseñaron más a través de su error que de la palabra positiva con los activos que ya tenían? Y castigando el error, ¿verdad? O sea, era malo equivocarse. No premiabas la Ujú. parte positiva, sino que entonces el miedo al fracaso, el miedo a exponernos, sin duda, y culturalmente, sumémosle un poco el tema de cultura, ¿no? Sin duda alguna, suma a mejor te escribo un mail, Ujú, ujú, mejor te mando un WhatsApp o te hago una presentación con 80 slides para demostrarte cuánto sé. ujú, ujú. Entonces, esas habilidades blandas, muchas veces menospreciadas, se compensan en entre más slides te envíe, más vas a saber qué trabajé y qué sé del tema. Interesante cómo lo estás planteando. A veces te mandan una cantidad de cuadros, números que no te están diciendo nada, pero dices, me Te esforcé tengo que mucho. demostrar el Te trabajo, dice claro. exactamente, pero al final de cuentas, creo que tenemos que tener esa pastilla de Ubicatex de entender en nuestra posición en la que estemos, cómo le generamos realmente ese seniority, llamémosle. Porque si entre más datos doy, más números doy, me enredo, no digo, pero no estoy diciendo lo que realmente tengo que decir. Vuelvo a esa narrativa. Me pasó hace poquito con uno de mis chicos. Un correo enorme, como bien decías ahorita, enorme. Capítulo 1, capítulo 2, Y capítulo al final 3. de cuentas, ¿qué pasó? Yo quería, ¿qué pasó? ¿Cómo lo corrigió y qué va a hacer en adelante? Se acabó. Y eso tiene que ser parte de tu ADN como ejecutivo también. Porque si no, pues nos perdemos, y vuelvo a insistir que nos perdemos por ser poco humilde. Al final de cuentas, como líder, tendrías que haberle dicho, como pasó con algunos de ellos, esto no es lo que quiero, pero esto otro. Y te llevo de la mano, si quieres, a explicarte cómo lo voy a trabajar. Exactamente. Entonces la narrativa cambia. Por eso me gusta Exactamente. mucho cuando los chicos a veces, o llega un momento que te lo dicen, es que no sé, y no sé cómo transmitirlo, lo tengo aquí. ¿Cómo lo digo? No sé. Entonces trata de quitarte primero el miedo para poderlo decir de una forma pues sencilla, porque al final nos hemos, como lo decías hace un rato también, nos hemos complicado mucho. ¿Por qué? Sin duda. Porque por las redes, por esta parte, por lo que sea. O sea, lo hacemos, tenemos que volver a lo básico, a lo sencillo. Yo recuerdo la primera charla que tuve, el primer curso que me dieron hace muchos años, y era para hablar en público, que no te lo enseñaban en el colegio tampoco. Sí, te pasaban enfrente, pero te molestaban, y no había un objetivo de enseñarte a hablar en público. Claro. Y fíjate, imagínate, y empezaste a hacer una analogía de eso y decís, wow, eso te cambia la vida. Totalmente. Cuando realmente tenés ese concepto bien claro cómo desarrollarlo. Y eso pasa a cualquier nivel, a cualquier estructura de servicio, a cualquier empresa le está pasando lo mismo. Y algo que me llama mucho la atención es cómo hoy también la narrativa a veces se pierde por la forma en que escriben. Porque la nueva, mami, yo tengo una hija de 13 años que ya saben ustedes, pero cuando manda WhatsApp es HPA, jolapá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Entonces llega un momento en que decís, ajá, hija, y entonces cuando escribas un correo formal o cuando escribas algo, ahí lo haré, pero se acostumbran, y ya me ha pasado, yo he recibido correos que me dicen, ¿qué tal? Con una K, yo digo, ¿por qué K? Por ponerte un ejemplo. Ese ejemplo me llama mucho la atención de que esto tenemos que entenderlo nosotros hasta por la forma generacional que estamos viviendo y que nos comunicamos distinto. La forma de contarnos las cosas es distinta. Totalmente. Y tenemos que aprender a entenderla. A mí me gusta, la verdad, que es bien divertido cuando los chicos me empiezan a hablar sus términos, ¿verdad? O como cuando hasta hablas cuando escuchas la música, ¿verdad? Y cómo ellos interpretan esta música hoy.
Ellos dicen, me deja un buen mensaje y vos decís, pues si no dijo nada, a mi gusto. Eso es parte de la misma narrativa, ¿no? Es decir, cómo estructurarla, cómo manejarla, cómo aprenderla. Y lo que me gusta de lo que dices es que se puede enseñar y se puede aprender y se puede Sin duda alguna. tratar de llevar de la mano a nuestros equipos para que realmente podamos establecer una historia conjunta, que al final de cuentas es lo que queremos transmitir. Leonte, sin duda alguna, hoy que tenemos ese reto intergeneracional tan amplio, tan bien planteado, al final de cuentas, porque ya está. Ya está, O sea, mira los rangos de edades que ya tenés, está. mira los rangos de escolaridad, mira los rangos culturales que tenés, es un matiz súper amplio, ¿no? El hilo conductor, lo que va a unir a toda esta gente, sí va a ser el storytelling, sin duda alguna. El storytelling va a ser una herramienta importantísima. No solo es para crear la misión y la visión, pero voy a volver a caer a un tema que lo mencionas y lo veo recurrente en cuanto a la importancia. Es el nivel de liderazgo que la gente maneje para ir haciendo que esos engranajes Funcionan bien. funcionen y no sean... Es que vos ya estás viejo y no entendés de mi música. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Eh, y esa parte de liderazgo con storytelling sumado, sin duda alguna, Leonte, tiene que generar los resultados a los que lleguemos. Ojo con esto. Y no es que se vayan a cambiar las brújulas, ¿no? Pero es entender un mismo norte para todos. Yo recuerdo con nuestros muchachos también viendo el tema de la crisis, cómo se comunican, cómo se cuenta. También es storytelling, es decir, Totalmente. cómo voy a comunicar que cometí un error y que impactó a mucha gente, por ejemplo. Lo tengo que saber decir. Y eso a veces es que parece fácil, en nuestro caso tenemos documentos, tenemos manuales, tenemos todo. Pero a la hora de la hora, ay. Y cuando empieza la forma y que lo pueda manejar de una forma, no sé si es bien dicha, estandarizada, llamémosle de alguna forma, que todos estemos alineados en lo que se está diciendo. No como te lo aprendas de relojito, ¿verdad? No, esto es así, cuadrado, no. Cómo nuestros equipos saben manejar y trasladar esa crisis. Algo que les decimos siempre y que espero en Dios que siga siendo así, es que nosotros no mentimos. Si nos equivocamos en algo, asumimos nuestro error y pues transmitimos la confianza, tratamos de ser transparentes en todo lo que ocurre en la organización, pero también hay que saberlo contar, porque si lo cuentas mal, de repente entonces te va a manejar otro problema adicional. Exactamente. Y en esos casos, ¿qué sugieres, por ejemplo, cuando esta crisis, el storytelling también se practica, se maneja, se hacen esquemas de relacionamiento distinto? Totalmente. ¿Qué se hace? El storytelling by the book tiene una estructura, ¿cierto? Ya sea, y se va a mantener en momentos de crisis, en una charla de capacitación, en una charla informativa, las estructuras del storytelling se mantienen. A ver, ¿qué puede ser una estructura de un storytelling clásico? El abrir con una anécdota, con hechos comprobables, posiblemente con una pregunta y humor. ¿Por qué razón? Ojo de nuevo con esto. Nosotros hablamos a las emociones, no hablamos a la razón. Por más que sea complicado el poder entender y separar. Yo quiero comentarte un problema que tuve en un proceso. Si yo te engancho emocionalmente, no es que me vayas a perdonar, ni que yo te diga, te tocó la papa caliente, no, pero vas a entender. Cuando yo decido comunicarme con alguien, no solo conozco a quién le voy a hablar, sino cuál es la intención de mi speech. ¿Cuál es la intención de decirte, mira, cometí un error? Y tengo esas dos soluciones, ¿cuál apruebas? Hay estructura, si te das cuenta. Sí. Y hay, por sobre todo, una estructura. Funciona cuando yo conozco a quién le voy a hablar, cómo le tengo que hablar. Yo no puedo, por ejemplo, conociendo a mi jefe, decirle, necesito 3 horas para exponerte una idea. Tengo 2 minutos. Y me estructuro para 2 minutos. Hay una cantidad de variables, Leonte, en este tipo de cosas, que cuando yo decido escribir mi problema para aclarármelo yo y poderlo conectar, tiene que ser
algo que piense y se ejecute y se discipline en hacerlo. A ver, te voy a plantear una variante más de todo esto. ¿Cuánta gente hoy que conocemos en nuestros entornos usa papel y lápiz? Cada vez menos. Con papel y lápiz, ¿qué es lo que logramos? Reforzar una idea en la cabeza. Sí. Y decir, esto es, sí, ya, lo estoy entendiendo más. Hay una relación de la mano con la función del cerebro, por ejemplo. Uh-huh. Me aclara. Y ya no llego a decirte, mira, no sé cómo explicarte esto. Uh-huh. Empecemos a abarcar otras áreas, especialmente para momentos de crisis. Elegir las palabras adecuadas. Si yo elijo las palabras adecuadas, te muestro mi nivel de experiencia, mi nivel de seniority, mi proyección y mi actitud. Porque puede ser que las palabras que elija por salir del... Mira, se cayó. Sepas. Yo no sé quién fue. Me explico. Sí. Y todo esto te va a hacer mucho sentido, encaja muy bien en determinadas culturas organizacionales donde no te voy a cortar la cabeza por el error, sino que te voy a poner a componer la plana. Y es lo que hablábamos hace un poco, ¿no? ¿Qué pasaba cuando perdíamos una clase y éramos jóvenes? Yo corría de mi casa. Claro. Ya sabías que venía. Yo corría. Mi hermana, en que algún momento mirará esto, ella es testigo del tema. Yo perdí una clase, porque no existía más que el reprimirte por un tema, no el comprender qué pasó. ¿Me explico? Es complejo. Sí, el storytelling está en medio, jugando un papel de formas, de estructura, de orden y de cómo decir las cosas, pero te das cuenta de todo lo que hay alrededor. Todo lo que pasa alrededor de ese storytelling. Hasta cuando das una conferencia tienes que saberlo ubicar, lo que acabas de decir, tiene una estructura, tienes que saberlo cómo lo quiero transmitir, qué orden le voy a dar, qué manera le voy a reaccionar, cuándo pongo la parte del humor, cuándo me pongo más formal, porque tienes que mantener a la audiencia cautivada, que al final es lo que buscamos, ¿no? Y a veces nos cuesta también en las organizaciones, como cuando, te digo, se aplica para todo, hasta cuando haces el video corporativo. Si vas a hacer el video corporativo, ¿qué estoy trasladando? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo voy a manejar? Exactamente. ¿Quién va a participar? ¿De qué realmente? ¿Cómo genero más impacto? Yo siempre he pensado... Pues, ¿Y qué esperas de eso? Alguien me preguntaba una vez, ¿a mí para qué me sirve el storytelling? ¿De qué me va a servir en mi vida? Ok, ¿en dónde estás? Mundo corporativo. Listo. Yo no te voy a enseñar a dominar el tema para el cual trabajas, ¿cierto? Yo no te puedo enseñar de banca, no te puedo enseñar de IT, no te puedo enseñar de esto, pero te voy a enseñar a nivel de técnicas varias cosas. Uno, que esto me pasaba mucho a mí, aunque no me lo creas. Yo tenía que vender una campaña, yo me ponía mal del estómago. Claro. Por el nivel de estrés que eso me causaba. Estrés vamos a tener, Leonte, siempre. Toda la vida. Siempre. Y es útil. Pero controlarlo para que fluyamos en una presentación es vital. Y la otra, que es uno de los retos más grandes del storytelling. Voy a deshacer todo lo que conversamos en los últimos minutos. La gente posiblemente no se acuerde de qué bonitas palabras, la frase de no sé quién, la frase de no sé cuánto, sino qué les hiciste sentir. Esa es la Volvamos al ejemplo de quien cometió un error. Sí, mira, la chorreó, pero qué interesante la forma en que abordó la responsabilidad. Yo estoy con él. Y ahí cerrás. Y ahí lo buscas. Ahí cerrás la función del storytelling. ¿Qué hiciste sentir? ¿Le estaba echando la culpa al vecino o no? ¿El vino? Me explico. Hey, no, la verdad que es muy entretenido. La verdad, ahí se puede hablar de todo aquí. Entonces es un mundo bien grande. Y es complejo, pero se puede aprender, se puede trasladar, se puede buscar. En esta parte nosotros tenemos una de las secciones favoritas para nosotros, y es que te voy a pedir los 5B buenos consejos que deberíamos de seguir para buscar aplicar mejor el tema del storytelling en la organización y si se puede hasta como persona, ¿no? Porque todos tenemos algo que contar en ese sentido. Me hace mucho sentido partir de la persona.
de qué están hechas las organizaciones. La gente, claro. De personas. 5 posiblemente me queden cortas, pero voy a intentar con esto. Una de las más importantes que procuramos y provocamos cultivar en las personas es creer en uno mismo. Hay gente que le ves aquel potencial y te dicen, no, yo no. No se la crea, no nos creemos lo que somos. Es un tema de la autoestima que hay que desarrollárselas. Y te voy a hacer un paréntesis porque son varios factores, creo yo. El otro día vi uno de mis muchachos del equipo y calladito, es de los más calladitas que tengo. Siempre está trabajando y de repente conversando en una actividad X y me empezó a decir que tenía una maestría en gestión del cambio, que tenía una maestría en cultura no sé qué. Y digo, madre, pero aquí hay un potencial brutalmente alto y no te dabas cuenta. Entonces, parte de lo que le decíamos es, ¿por qué no cuenta su historia? ¿Por qué no cuenta toda esta parte? Lo contó, recuerdo, en una plática y qué transformación. Se la creyó. Eso fue lo que le decíamos, ¿por qué no te la creíste? Porque puedes tener la academia, pero falta algo, que es lo que acabas de decir. Y nos pasa todo. Yo creo que es un denominador común. Creamos en nosotros mismos. La otra, que me parece fantástica esta. Leonte, nunca vamos a ser perfectos. Somos procesos. Uh-huh. Y hay gente que se tortura mucho, por ejemplo, desde una certificación o lo que tú quieras. Y dice, pero es que yo voy a recibir la certificación y me sigue costando. Ojo, tranquilo. Pasa nada. Somos procesos. Todos somos diferentes en ese aspecto. Hay gente que son muy buenos storytellers por X o Y razón. Y hay gente que nos cuesta más. Uh-huh. Entendamos que somos procesos. Conciencia. El tercer punto. Si yo recibo un portafolio de técnicas, pero se me va la onda y no las pongo en práctica, pues no va a pasar nada. Voy a estar patinando en el mismo punto donde empecé. Como cuando le digo a los chicos, vayan al curso y aprendan. Que pase el curso por usted, no que usted pasó por el curso y no pasó nada. Algo así. La conciencia y la responsabilidad que hay que tener. Esta otra recomendación que tiene mucho que ver, sí, con el storytelling, que tiene que ver mucho con los speakers, aprendamos a observar. Sí. Cuando conocemos qué nos dice una microexpresión de alguien, el rostro de alguien, la postura de alguien, estamos obteniendo un feedback. Que de hecho la persona que está enfrente no sabe que te la está dando. Así es. Observemos. ¿Ok? ¿Cuántas van? Van 4, ¿no? Elijamos una quinta. Es ingrato dejar muchas más, pero elijamos una quinta. Uh-huh. El tener dentro de las herramientas del storytelling un cierto acervo cultural donde tengas una librería de citas, de anécdotas, de cosas que eventualmente te ayuden a explicarte y a ilustrar algo, a hacer una metáfora de algo que buscas, te ayuda mucho. Porque hay mucha gente que quiere llegar al punto y de nuevo, el cerebro entiende historias, no datos. Lo que hablábamos hace un poco, ¿de qué me sirve entender ese 2%? Es importante porque le das un sentido. Y una emoción que manejo. No, la verdad que interesante el tema, se puede hablar muchísimo, seguiremos aprendiendo, creo que vale la pena seguir hablando de estos temas en el futuro cercano. Pero te agradezco muchísimo, la verdad que ha sido muy enriquecedor. Gracias a ti. Y a ustedes por acompañarnos. La verdad que te dejo para que te despidas de nuestra audiencia en este momento, porque seguro seguiremos conversando de muchos temas muy relacionados a esto. Gracias por participar hoy con nosotros, Eric, honrado y agradecido de tu tiempo. Y sobre todo seguir aprendiendo. Y para pues que te despidas de la audiencia. Listo. Bueno, si esto nos deja un pequeñito aporte de curiosidad, de saber cómo podemos mejorar especialmente ese miedo que tenemos de hablar en público, esta es la puerta de entrada para mejorar un poco más nosotros y sentirnos más confiables. Y se puede. Empieza con tener la conciencia que tengo que hacerlo. Total. Y eso es parte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben que estamos siempre pendientes de sus comentarios, sus solicitudes, temas que quieran que conversemos, pues háganoslo saber en nuestras redes sociales y saben pues que este programa está hecho para ustedes. Gracias por acompañarnos.